Es un gusto tenerlos en esta etapa 2 del Tour Virtual, segunda temporada, PMI Suramérica. En esta oportunidad trataremos sobre los mitos y las leyendas que se tejen alrededor de la gestión ágil en proyectos. Para esta ocasión nos acompañan desde el capítulo Montevideo, Uruguay, y se ha designado a Mariel Feder como la persona que nos acompañará alrededor de esta exploración de mitos y leyendas en la gestión ágil. Ella es ingeniera de sistemas y magíster en computación, igualmente certificada PMP, ha trabajado como consultora en proyectos regionales e internacionales desde el 95 y actualmente se desempeña como gerente de sistemas y proyectos en una importante multinacional del entretenimiento. Mariel es docente universitaria de gestión de proyectos desde hace bastantes años y coordina el área de gestión de proyectos del Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT. Se ha desempeñado también como asesora en proyectos del BID en el Poder Ejecutivo de su país y como perito asesora del Poder Judicial y asesora para la confección de planes directores de gobierno electrónico en las unidades de Poder Ejecutivo y otras entidades gubernamentales. Nuevamente, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí y Mariel, por favor, inicia tu conferencia. Muchas gracias. En primer lugar, me han pedido que como esto es un tour, hagamos un poco de turismo por cada uno de los países, Claro así que que sí. hemos preparado un pequeño video que dura 8 minutos, Sí. en el que tratamos de presentarles un poco lo que es el Uruguay. Algunos seguramente conozcan, más que nada los que están más cerca, algunos que están más lejos a lo mejor les resulta un poco novedoso o no han conocido, entonces está bueno compartir la realidad nuestra, incluido lo que está pasando el día de hoy, en qué situación estamos. Y en el mismo video ya aprovechamos y presentamos el PMI capítulo Montevideo, donde yo formo parte de la comisión directiva, por lo tanto también me tocó presentar el capítulo además de la conferencia. Así que bueno, Perfecto. Gracias, Mariel. Si me permites, compartimos la pantalla. Claro que sí. Bueno, voy a compartir la pantalla. Antes, un par de anuncios. Quiero hablarles un poco del esquema que vamos a tratar. Viene, como ya lo decía Mariel, con un video acerca de Uruguay y del capítulo. Posteriormente, la charla tan interesante que tiene. Las preguntas las vamos a hacer al final. Igualmente, se podrán ir registrando a través del chat durante el transcurso de la conferencia. Yo voy a estar recopilándolas. Y también vamos a abrir los micrófonos unos minutos para que ustedes directamente las hagan en la medida que sea posible. En relación al PDU que se otorga a través de esta charla, lo vamos a otorgar al final de la conferencia. En la sesión de preguntas o después de la sesión de preguntas vamos a otorgar y a mostrarles a ustedes, como lo hicimos el día de ayer, el código y el PDU respectivo. Y don Luis Sepúlveda, también voluntario, pionero de este capítulo de Bogotá, va a hacer una mención especial y un cierre al finalizar. Nuevamente les pido el favor, tengan cuidado con sus micrófonos, de tenerlos cerrados, y cualquier inquietud, por favor, la pueden manifestar a través del chat. Entonces, Mariel, nuevamente, bienvenida, bienvenidos todos. El auditorio es tuyo. Muy bien. Dejo de compartir. Ya. Perfecto. ¿Ven ahí la pantalla? Hay un video. Sí, sí, por ahora está negra, pero si ya Señora, se ve... sí la vemos. Sí, se ve. Bien, ahí vamos. Cuando miras el mapa, es fácil ver que Uruguay es una anomalía. No debería existir. Claramente, debería ser una parte de Brasil o al menos de Argentina. No es como si invadirlo fuera complejo. Este no es un país montañoso o un pantanal. Todo es costa o pradera. No necesitas conocer de historia para mirar un mapa y darte cuenta de que este país simplemente no podría estar ahí por accidente. Sin embargo, Uruguay existe. No es Brasil, no es Argentina.
Y pese a no poseer una base sólida para su nacionalidad y tener vecinos literalmente 10 y 80 veces más poblados, se han mantenido libres e independientes por casi 200 años. Según los historiadores, Uruguay existe porque un contrabandista de ganado se convirtió en un héroe nacional y porque Napoleón echó a un rey y ese tipo de algún modo se hizo emperador. Pero sobre todo, existe porque la gente de aquí encontró la manera de equilibrar las fuerzas que los rodean. Fuerzas que podían seguir pero jamás controlar. PMI, capítulo Montevideo, está ubicado en la capital de este pequeño país, con 3.5 millones de habitantes, que según la historia no debería existir. El Río de la Plata, el cual se ubica entre Uruguay y Argentina, es el río más ancho del mundo. El nombre completo del Uruguay es República Oriental del Uruguay. Fue sede del primer campeonato mundial de fútbol, el cual ganaron, convirtiéndose en el primer país en poseer una Copa Mundial de Fútbol, y hoy en día siguen siendo una potencia en dicho deporte. Según un informe del Instituto Argentino de la Yerba Mate, Uruguay es el mayor consumidor de yerba mate per cápita del mundo, consumiendo un total de 6.8 kilos por persona al año. Los platillos más característicos de Uruguay son el asado, el chivito, el puchero, las empanadas, la milanesa, la torta frita, la salsa caruso y la corvina a la parrilla. Además, el dulce de leche está presente en infinidad de sus postres. Debemos recordar que este país tan solo tiene 3.500.000 habitantes y aún así logró convertirse en el rey indiscutible de las Copas América, con 15 copas y 2 copas mundiales de fútbol. Si lo vemos en porcentajes, este país tiene el mejor fútbol del mundo. Según los censos del Observatorio Demográfico de la CEPAL, la población de Uruguay prácticamente no ha crecido, quedándose en los 3 millones de habitantes desde el año 1985. En el territorio uruguayo viven 12 millones de vacas, es decir, por cada habitante del país existen 3.5 bovinos. Uruguay es el país que posee el carnaval más largo del mundo, una tradición de eventos que se despliegan a lo largo de un total de 40 noches. Uruguay rivaliza con Argentina a la hora de presentar el mejor tango. Además que la UNESCO ha reconocido que el tango es de origen rioplatense, que incluye a la Argentina tanto como al Uruguay. Hay muchos inventos uruguayos que contribuyeron a la humanidad, como son la mamografía, el dispositivo de seguridad para la extracción de sangre, usinas potabilizadoras de agua, el Zoom, la vuelta olímpica, el guante de boxeo sin pulgar, la dinarra y el fútbol de salón, por mencionar unos cuantos.
PMI Capítulo Montevideo fue fundado en el año 2001. Las principales actividades actuales incluyen conferencias mensuales, el dictado de cursos y talleres, una biblioteca para uso de los miembros, bolsa de trabajo, convenios con distintas organizaciones, actividades de voluntariado y la organización del Congreso anual. Actualmente cuenta con 615 miembros, 111 de los cuales se incorporaron en el año 2019. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more. Bueno, espero que el video se haya visto bien en sus respectivos monitores. Ahora voy a pasar a compartir la PPT de la presentación. Bien, un poco en el contexto de donde estamos dando la conferencia esta. Hoy estamos, como ya dijo César, en la segunda. Esto es un poco la agenda de la reunión, donde arrancábamos con la introducción, que es la que ya vieron, y ahora vamos a pasar al tema de hoy, que es la gestión ágil y algunos temas que andan en la vuelta. ¿De dónde sale la idea de esta conferencia? Esta, les voy a decir la verdad, esta no es una conferencia nueva. Cuando arrancó la gestión ágil por los primeros años de la década del 2000, obviamente su implementación generaba dudas y había algunos temas que no siempre estaban bien resueltos o no del todo definidos. Los años van pasando y lo que yo vengo viendo es que siguen habiendo algunos elementos que la gente interpreta en forma equivocada sobre lo que significa ser ágil. También hay un tema de que... Yo lo que no llego a ver acá, si estoy muteada, no, ahí, perfecto. Hay un tema también de que muchas veces se usa la palabra ágil porque queda lindo, porque está de moda. Es mucho más lindo ser ágil, que suena innovador y moderno, que decir tradicional. Pero bueno, el tema es que no siempre todos los conceptos se manejan de la manera más apropiada. Entonces, bueno, mi idea era, bueno, pasear con ustedes por cada uno de esos temas donde a veces hay algún
tipo de mala interpretación, y que ustedes piensen, a medida que yo se los vaya contando, si también en algún momento ustedes no han visto estas ideas, estos conceptos, ¿no? Que les ha parecido que no están del todo bien interpretados. Primero un poquito de historia, ¿de dónde sale esto de la agilidad? Todo esto nace a partir de un documento que viene del área del software que se llama Manifiesto Ágil. ¿Tá? Por eso ustedes van a ver que todas las definiciones originales de las metodologías ágiles hablan en términos de referencia de software. Nosotros podemos extenderlo a otras áreas y lo único que deberíamos hacer es cambiar la palabra software por la palabra producto. Lo que pasa que no siempre es posible extrapolar todos los conceptos y a veces hay que adaptarlos un poquito. La idea ¿cuál fue? Priorizar a los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. La medida del avance se hace en función del producto funcionando, no tanto sobre que se haya entregado documentación que en definitiva no puede ser utilizada hasta tanto el producto no se construya. Priorizar la colaboración con el cliente sobre lo que dice un contrato y trabajar siempre como respuesta ante el cambio y no tanto en tratar de adaptarnos al plan. ¿Qué significa esto? No significa que las cosas de la derecha las vamos a desconocer, sino que le vamos a dar un poco de prioridad a los primeros. ¿Sí? Se basa para esto en 12 principios. Primero, la prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de producto con valor. Vean que dice software, pero yo leo producto. Eso significa que la medida del avance es el producto operativo. Vamos a aceptar que los requisitos cambian en todas las etapas del proyecto. La idea es que para las metodologías ágiles, el cambio no es un problema, sino que es una ventaja competitiva que le podemos dar al cliente. Ahora después vamos a ver si esto siempre es posible. ¿Sí? La mejor forma de trabajar cuando uno habla de metodologías ágiles es hacer entregas muy frecuentes con productos funcionando, no necesariamente se necesitan grandes avances, con dos objetivos. Primero, tener un feedback muy temprano para poder mejorar en la siguiente iteración, que es lo que se llama, y segundo, que los cambios se reciban lo antes posible cuando el cliente recibe el producto y no entregando un producto en un ciclo de vida tipo cascada 2 años después cuando el mundo cambió y muchas veces el producto que entregamos en ese momento ya no sirve o ya no es lo que el cliente necesita en este momento, por más que perfectamente pueda seguir siendo lo que el cliente nos había pedido al principio 2 años más atrás. Para lograr esto, la única forma es armar un equipo coordinado entre el cliente y el equipo que construye el producto. ¿Sí? Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles para eso el entorno, el contexto, las herramientas, la confianza y la capacitación que necesitan. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo y entre sus miembros es la conversación cara a cara, que supongo que también ahora, esto es un poco viejo, se debería poder complementar con las cara a cara virtuales como las que estamos teniendo en este momento. La única medida de progreso es el producto funcionando. La idea es que se busca promover el desarrollo sostenible, la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad, es decir, si nosotros trabajamos en un buen diseño del producto, podemos después manejar mejor todo este tema de las iteraciones y las entregas frecuentes, no hay que olvidar todos los temas de calidad y de pruebas que tiene que pasar un producto. Cuanto más veces entrego yo un producto, más iteraciones, más entregables, más esfuerzo tengo cada vez de volver a probar todo el producto cada vez que lo estoy testeando y cada vez que lo estoy entregando. Para ello se apunta a la simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado. Hay una de las metodologías que tiene una frase que a mí me encanta que dice keep it simple, manténgalo simple. ¿Eso qué quiere decir? Todos los productos pueden evolucionar, seguramente todos los productos puedan cambiar. Tratar de prever hoy para qué lado van a cambiar y construirlo tratando de prever todas las opciones, lo único que me va a generar es un producto más grande y más complejo que probablemente el día que yo lo tenga que adaptar va a tener que adaptarse para otro lado donde yo lo había previsto. Entonces la idea es construya para los requerimientos que tiene hoy. Por supuesto que siguiendo todas las pautas de diseño acordes para que el producto después sea lo más mantenible posible. ¿Sí?
siempre habla de los equipos autoorganizados. Se tiende a jerarquías más horizontales, a equipos multidisciplinarios, donde no hay un rol de liderazgo marcado por la jerarquía, sino más bien marcado por el liderazgo natural, o muchas veces por el liderazgo a nivel de los conocimientos, ¿sí? Y otra de las cosas, esto formaría lo que en otros ámbitos se llama el proceso de mejora continua, donde a intervalos regulares y predefinidos se reflexiona sobre cómo mejorar, cómo ser más efectivo, en función de estas consideraciones, cambiar y ajustar y evolucionar en consecuencia. ¿Sí? Una cosa importante, el concepto de agilidad es un marco común, que tiene muchas metodologías o implementaciones diferentes, ¿sí? O sea, van a encontrar muchos nombres, acá yo les puse algunos como ejemplo, que todos se consideran metodologías ágiles. Estas son algunas de las más populares. La más famosa a nivel, por lo menos en todos los lugares que yo conozco, es Scrum. Todas las demás de alguna manera también se utilizan en distinta medida. Y fíjense que yo pongo la palabra metodologías entre comillas, y es algo que vamos a conversar ahora en unos minutos. ¿Qué tienen en común todas estas metodologías que les acabo de mencionar? Bueno, todas las cosas que tienen en común es que de alguna manera soportan e implementan aquellos 12 principios de los que hablábamos al principio. Por lo tanto, todas hablan de desarrollo incremental, con ciclos cortos, cooperación entre cliente y desarrollador y mucha comunicación personal, capacidad de adaptación e incorporación del cambio, en contraposición con el manejo de un plan y tratar de adaptarse al plan. Esta es una comparación muy de alto nivel de cuáles son las principales características. Si ustedes miran las metodologías ágiles en función de lo que se llaman las metodologías tradicionales. A mí no me gusta decirle tradicionales, a mí me gusta decirles más predictivas, porque lo que intentan de alguna manera, y para mí es la principal diferencia entre las metodologías ágiles y las tradicionales, es que en una metodología predictiva, yo lo que intento es llegar a un objetivo y para ello me trazo un plan bien organizado. Todo lo que de alguna manera me aleja del plan, me aleja del objetivo que tenía inicialmente, ¿sí? En cambio, en las metodologías ágiles, yo lo que hago es, tengo una idea de hacia dónde voy, me marco un primer objetivo de muy corto plazo, genero ese objetivo, y me vuelvo a plantear hacia dónde voy, que obviamente probablemente esté alineado con ese objetivo principal y la visión global, pero seguramente no sea el mismo objetivo que yo tenía antes de empezar, porque ya pasa una iteración. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente ya vio algo de producto y ya tiene nuevas ideas generadas por el uso del propio producto, y que además pasó un tiempo y el mundo cambió. Entonces, en este contexto, lo que yo de alguna manera puedo incorporar es el cambio de una forma más sencilla. ¿Qué es lo que necesito para poder manejarme o para decidir en cuál de los contextos me conviene estar? Primero, por ejemplo, tener idea de cuáles son las capacidades de los desarrolladores o del equipo que va a implementar el producto. Cuando estoy trabajando con metodologías ágiles, se requiere personas que tengan mucho conocimiento, que estén comprometidos y que sean capaces de trabajar en forma muy colaborativa. Mientras que en las otras lo que necesito son personas orientadas al plan, que cada una tenga las habilidades adecuadas para la tarea que le toca desarrollar y que si no lo tiene el conocimiento tenga cómo acceder a las fuentes de conocimiento que sean necesarias. ¿Cómo debería ser el cliente en cada uno de estos contextos? Bueno, cuando hablamos de metodologías ágiles, si yo estoy hablando de que necesito trabajar en forma continua con el cliente integrado al equipo, necesito un cliente dedicado, que tenga una relación de confianza, que sea colaborador y que la persona que se incorpore al equipo de alguna manera tenga las capacidades de representar a la organización o al cliente principal que tenemos detrás y que tenga el poder y la capacidad para tomar decisiones en el proyecto. Mientras que en las tradicionales o predictivas, como ya acordamos ese alcance en una forma inicial, necesitamos que la persona que participa en representación del cliente, el referente, que a veces también le llaman, sí tenga acceso al conocimiento.
¿sí? En cuanto a los requerimientos, en las predictivas probablemente vamos a estar en contextos donde la mayor parte, lo cual no significa que no haya cambios, porque no hay ningún proyecto que no tenga cambios, pero vamos a tener la mayoría de los requerimientos definidos al comienzo y van a ser mayormente estables. Mientras que los proyectos ágiles permiten trabajar con requerimientos emergentes y que cambian rápidamente. Cuando definimos una arquitectura para el producto que se va a construir, acá en las metodologías predictivas estamos en mejores condiciones de armar una buena arquitectura y sólida, porque de alguna manera ya conocemos cuál es el mundo de requerimientos que vamos a construir a lo largo de todo el proyecto. En cambio, en las metodologías ágiles, lo que tenemos es que diseñar una arquitectura para los requerimientos que tenemos en curso y para los que conocemos. Eso significa que sí podría pasar que nuevos requerimientos me impacten en tener que hacer retrabajo sobre la arquitectura definida. A nivel de cambios, es mucho más sencillo y por lo tanto más barato incorporar cambios en las metodologías ágiles que en la metodología predictiva. El tamaño. Los grandes proyectos normalmente se adaptan mejor a las metodologías predictivas. Igual ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de proyectos que van con una y con otra, mientras que las metodologías ágiles aplican mejor a los proyectos un poco más chicos. El objetivo principal de las metodologías ágiles es generar valor en forma rápida, mientras que el principal objetivo de las metodologías predictivas es generar seguridad en cómo va el proyecto. Y acá es donde empieza el baile, y donde empiezan los dimes y diretes, y las cosas se empiezan a confundir un poco. Primer mito, perdonen, lo primero que les voy a leer es lo que es el mito, no es que sea correcto. Ser ágil implica informalidad. Nada más lejos de la realidad. Ser dinámico no es lo mismo que informal. Incorporar cambios en los requerimientos no quiere decir que no haya un procedimiento de cómo incorporar ese cambio, cómo implementarlo, cómo construirlo, cómo validarlo, cómo estimarlo. O sea, de hecho, la mayoría de las metodologías ágiles son muy estrictas en cuanto a cuáles son las ceremonias que hay que implementar, cuáles son los factores que hay que considerar, cuáles son los roles que hay que tener definidos, cuáles son los productos intermedios de gestión que hay que generar, tienen herramientas desarrolladas para implementar esas cosas. Es decir, si uno dice, yo estoy haciendo Scrum, uno está siendo dinámico, y lo que permite que cambie son los requerimientos, pero la forma de trabajo de Scrum, si yo digo que estoy haciendo Scrum, está perfectamente definida. De hecho, está tan definida que en Scrum dice cuáles son las reuniones que hay que tener, quién debe participar y hasta cuántas horas tiene que durar cada tipo de reunión. Más allá de que después uno pueda o no adaptarlo a su proyecto en particular. Mito número 2, me encanta porque me lo dicen los alumnos. Nosotros vamos a ser ágil porque así no tenemos que estimar ni planificar. En realidad es todo lo contrario. Lo que hay en las metodologías ágiles es una estimación continua y una planificación iterativa. ¿Eso qué significa? La mayoría de las metodologías ágiles tienen lo que se llama un Product Backlog, ¿sí? Que es el conjunto de requerimientos conocidos hasta el momento que hay que implementar. Cada uno de esos requerimientos hay que estimarlos. ¿Por qué? Porque yo al comienzo de cada iteración tengo que hacer una planificación para decir cuáles de esos requerimientos pueden entrar en el espacio de tiempo que yo tengo para esta iteración. Normalmente son iteraciones fijas, de una duración fija, aunque alguno puede hacerla varias. Entonces, si uno dice, bueno, yo voy a tener iteraciones de 3 semanas, y tengo un equipo de 5 personas, tengo que encontrar requerimientos que pueda desarrollar con ese esfuerzo en ese tiempo, ¿sí? Y además, esos requerimientos tienen que ser en un orden lógico. A veces hay cosas que hay que construir primero las bases para luego construir lo que hay arriba. Para yo poder definir qué es lo que va a entrar en esa línea, en ese intervalo de tiempo y en ese esfuerzo que tengo disponible, tengo que saber cuánto esfuerzo requiere cada uno de esos entregables. En función de eso puedo hacer la planificación de esta iteración. ¿Cuál es la ventaja? Cuando esta iteración termina, yo voy a tener primero un Product Backlog donde van a estar los elementos que quedaron fuera de la iteración que ya tenía previstos, más los que se agreguen como nuevos requerimientos. Voy a tener que estimar todos los nuevos
Y voy a tener que reestimar todos los que ya había estimado, pero con mi dato de productividad de mi iteración actualizado a lo último que hice. Y vuelvo a reestimar, a diferencia del tradicional, donde si veo que mi productividad no se parece a la planificación, busco alternativas para volver al plan, pero no cambio la estimación en forma continua. En cambio acá sí, de hecho, estimo y planifico mucho más que las metodologías tradicionales. Mito número 3. Se puede aplicar gestión ágil a todos los proyectos de software y para todos los clientes. La realidad es que eso no es así. No nos pase el cuento de que como me compré un martillo de tamaño mediano, me creo que voy a poder martillar todos los clavos, porque no va a funcionar de esa manera, y mucho menos si me ponen un tornillo, ¿sí? Entonces uno tiene que contar con una batería de herramientas y tener la capacidad de identificar en cuáles proyectos realmente aplica bien y aporta el hecho de tener metodologías ágiles o aplicar alguna metodología más predictiva o hacer una combinación de ambas. Ya en los últimos congresos del PMI se empezó a hablar, que es algo que a mí me pareció fantástico, de metodologías híbridas, que es decir, bueno, a veces no es ni blanco ni negro, de hecho el mundo no es ni blanco ni negro, tomemos matices y tomemos de cada metodología o de cada tipo de approach aquello que realmente aporte a nuestro proyecto en particular. Y por lo tanto, ¿qué cosas deberíamos considerar a la hora que tenemos que definir cuál de las metodologías, hacia cuál inclinar? Y bueno, cosas como el tamaño del producto, la complejidad, la criticidad, el equipo con el que cuento, la cultura, el riesgo y las limitaciones de la organización mía donde estoy desarrollando el cliente y del cliente, las dependencias que hay entre las distintas partes del producto, la capacidad de estimación, si tengo alianza, si está alineada con la estrategia de la organización, con los planes de tecnología, los intereses de los stakeholders o de los interesados, ¿sí? La gestión predictiva, para que se hagan ustedes una idea, equivale a una persona que decide irse de viaje y planifica con exactitud las ciudades que va a visitar, los vuelos, los hoteles, tiene todas las reservas. Por otra parte, la gestión ágil es una persona que dice que quiere conocer determinado país, supongan que vamos a Europa, cuando termine el coronavirus, ¿ok? O sea, decidimos que vamos a Europa. El que es más predictivo, como tipo yo reservaría todos los hoteles, los trenes, las cosas, para tener la seguridad de que voy a tener todo bajo control en el viaje. ¿Qué me pasa si en el medio del viaje pierdo un vuelo, pierdo una conexión? Bueno, voy a tener que buscar la forma de volver a estar on track, de volver a acercarme al plan, ¿sí? Bueno, me saltearé la visita al Museo X porque debo tomar el tren para llegar al museo siguiente y voy a tomar todas las acciones necesarias para volver a estar en esa planificación detallada que tanto me costó coordinar y que para eso además ya tenía que saber antes de llegar a Europa cuáles eran todos los lugares a los que yo quería visitar. El otro ejemplo lo hubiera hecho hace unos años, a la hora de viajar, que es el viaje del mochilero. El mochilero sabe que quiere ir y recorrer 2 o 3 países X de Europa. Y sabe que su primer destino va a ser tal lugar del que quiere recorrer los lugares A, B y C. ¿Sí? Entonces llega a ese lugar, pero si en el momento que llega a una ciudad de X encuentra que había más lugares a los que también quiere ir, no tiene ninguna complicación en adaptar su estrategia y en adaptar su planificación y a lo mejor no visitar la última de las 3 ciudades que inicialmente había pensado, pero cambiarlas por otras o agregar más visitas en el lugar en el que está, etcétera, etcétera. La idea es que no se trata de elegir un modelo como el mejor. Simplemente habrá casos en los que va a convenir una gestión más predictiva, y tiene que ver, por ejemplo, la construcción de un puente, donde es muy difícil en la construcción destruir parte de los cimientos para volver a rehacer el puente con un diseño diferente a mitad del proyecto, ¿sí? Con otros productos como el software que son mucho más maleables y adaptables y fáciles de reconstruir, ¿sí? Entonces a veces también hay que tener en cuenta qué tan posible es incorporar el cambio a la hora de elegir una de las metodologías en el producto. Alguna conferencia que yo fui de personas que venían del área de la construcción
En particular una muy interesante de un ingeniero argentino en el último congreso, que él trabaja en proyectos de construcción de refinerías, nada más y nada menos. Él hablaba, por ejemplo, de que ellos usaban metodologías ágiles en la primera parte del proyecto, cuando llegaban a todo lo que tenía que ver con la negociación de requerimientos, el armado de la maqueta, de todos los planos y demás, y todo el proceso de llegar hasta definir el producto. Ahora, una vez que la primer grúa entraba en la obra, se terminaba lo ágil y arrancaba lo planificado, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener esa cintura para saber dónde y cuándo aplicar cada una de las metodologías. Otro aspecto importante es identificar dónde se encuentra el valor en el sector donde va a tener el lugar el proyecto. Ahí tenemos tres conceptos fundamentales: las personas, la tecnología y los procesos. Yo les voy a dar un ejemplo. Supónganse que compran un mueble que hay que armarlo, ¿sí? Hay una persona que es quien va a armar el mueble, hay una tecnología, el destornillador, y hay un proceso, el manual que viene con el mueble. Podemos tener el mejor destornillador, el mejor manual, sin embargo el resultado va a depender siempre de las capacidades de las personas que arman el mueble. Ni les digo si lo armo yo, ni se imagina. Por lo tanto, en este caso el valor se reparte en primer lugar en la persona y en segundo lugar en la tecnología y en los procesos, que es básicamente como tienden a estar las metodologías. Un ejemplo contrario podría ser un cocinero de McDonald's, que es fácilmente reemplazable, dado que lo importante en ese negocio es la tecnología y los procesos, que es donde está el valor. Mientras que un cocinero de un restaurante de autor resulta fundamental el valor de la persona en frente a estas otras dos cosas. La gestión predictiva tiende, no quiere decir que sea exclusivo, a valorar más los procesos, por ejemplo, los planes preestablecidos, los modelos de comunicación y autorización más estrictos, más estructurados, mientras que la gestión ágil da una mayor importancia a las personas cuando habla de dar libertad, confianza y autonomía a los equipos. Mito número 4. No es necesario definir el alcance del proyecto y no se requiere gestión del alcance. Nada más lejos de la realidad. El alcance es variable, significa que tengo que redefinirlo en cada iteración, ¿sí? No puede pasarme a ver que empiece a tener, por ejemplo, requerimientos inconsistentes o inconsistentes con el objetivo general definido cuando hablamos del acta de constitución del proyecto, o que llegue a un producto como el de la foto que probablemente no le sirva a nadie, ¿sí? Entonces, sí se requiere gestión del alcance, solo que la gestión del alcance es diferente, y en lugar de ser como que al principio definir un gran alcance y luego ver cómo hacemos para mantenernos cerca de ese alcance y que no varíe mucho, es en cada iteración tenemos casi como si fuera un nuevo proyecto donde volvemos a revisar el alcance, donde vemos si las cosas que quedaron en el product backlog sin hacer van a seguir o no formando parte del alcance, si la especificación que teníamos para ella, y por eso no la hacemos en mucho detalle al principio, sigue siendo válido, si la tenemos que cambiar, y si aparecen nuevos requisitos que se incorporen a ese alcance, que nos permita, en función de una nueva lista de ítems en mi alcance, que es el Product Backlog, armar 1, 2 o 3 iteraciones hacia adelante, y muchas veces algo un poquito más alto nivel, que es el plan de release. Mito número 5. Como el equipo se autogestiona, el Project Manager no es necesario, nos alcanza con la descripción del rol del Scrum Master para todo. Esto en particular en Scrum, pero en general. El hecho es que las metodologías de gestión ágil hablan mucho sobre los procedimientos para lo que es gestión del alcance y la construcción del producto en esta metodología iterativa. Algunas hablan algo de calidad. Pero hay un montón de áreas del conocimiento que cubre, por ejemplo, el PMBOK, que casi ninguna de estas metodologías menciona. Ahora, el hecho de que la metodología no las mencione, no significa que no forman parte del proyecto, que los problemas no van a pasar. Y hablo de la gestión del riesgo, hablo de la gestión de las adquisiciones y de los proveedores, hablo de la gestión de las comunicaciones, hablo de la gestión de interesados, ¿sí? Hablo de la gestión de costos, de la gestión de activos, de la gestión de
de lo que es infraestructura, ¿sí? Todo eso va a seguir existiendo, todo eso me va a seguir afectando, y todo eso alguien lo tiene que manejar. Si quieren llamarle Scrum Master y que haga eso también, en lugar de llamarle Project Manager, perfecto, da igual, el nombre que le pongan da lo mismo. Lo que sí se necesita, y muchas veces es una persona distinta de la que está liderando el equipo en lo que es el proceso netamente constructivo del producto, puede ser la misma, puede ser otra, puede ser una PMO, puede ser un equipo de gestión. Cada organización va a decidir quién hace esas cosas, pero es importante que tengan presente que estas cosas hay que hacerlas, que alguien tiene que ser el responsable definido de seguirlas manteniendo bajo control, y que va a haber esfuerzo dedicado a esas tareas adicionales de gestión, de calidad, de comunicación, de negociación, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, muchas veces yo a mis alumnos y a mis equipos les digo, no hablen del Product Backlog, hablen del Project Backlog. El Project Backlog, que es un concepto que inventé yo, o capaz que lo leí en algún lado y no me acuerdo dónde, para no robarle el crédito al que corresponda, es un lugar donde están todas las tareas del proyecto. La gran mayoría probablemente coincidan con el Product Backlog, pero un proyecto tiene muchas otras actividades que hay que estimar, que hay que sumar, que hay que calcularles el costo, que hay que asignarles los recursos, que hay que tener las personas con las habilidades necesarias, que no son solo la construcción del producto. Es como cuando hablábamos en PMI, cuando leíamos el PMBOK de la EDT, donde decía, además de las tareas de construcción del producto, no nos olvidemos de todas las demás tareas que también forman parte del proyecto y de su gestión. Mito número 6. En cualquier momento del proyecto se pueden hacer cambios y por lo tanto no es necesario realizar la gestión del cambio. Esto tampoco es cierto. Todas las metodologías ágiles tienen predefinidos los momentos donde se puede incorporar o modificar los requerimientos o incorporar nuevos requerimientos, que normalmente son al final de una iteración. ¿Eso qué significa? La única manera de poder caminar sobre el agua, bueno, hay dos. Una sería ser Jesús, que está un poco complicado, y la otra es que el agua esté congelada. Entonces, cuando se inicia una iteración y se selecciona ese conjunto de requerimientos que van a formar parte del alcance de la iteración, que yo ya estimé, que ya definí cómo los voy a hacer, que ya prioricé, que ya ordené, y que ya van a ir al famoso, pueden usar el tablero Kanban o lo que sea, donde van todos los ítems de la iteración para que cada persona venga y elija la tarea que mejor sabe hacer o la que le genera más simpatía, y al final vamos a agarrar todas y va a terminar la iteración. Eso se hace con un conjunto congelado de requerimientos. Durante la iteración, ninguna de las metodologías permite cambiarlo. Cuando esa iteración termina, ahí recién se hace lo que se llama, por ejemplo en Scrum, la planning meeting, donde se planifica la siguiente iteración. ¿Sí? Previo a esa hubo una reunión también con el Product Owner, con el representante del cliente, para evaluar lo entregado y ver qué es lo que viene hacia adelante, y ese es el momento donde se incorporan requerimientos. Una vez alguien me preguntó, bueno, pero ¿qué pasa si en la mitad de la iteración, donde yo estoy construyendo el requerimiento X, me entero que el requerimiento X no va a servir, ¿para qué voy a terminar de construirlo y después deshacerlo en la iteración siguiente? Bueno, si hay cambios que impactan, salvo que sean detalles menores de cosas no construidas, pero si hay cambios importantes al alcance que está incluido en la iteración, lo que se sugiere hacer es, se cancela la iteración y se empieza de nuevo una nueva. ¿Está bien? Es como que yo dijera, paro el proyecto, replanifico y hago un proyecto nuevo. Pero es mucho más fácil porque es para una iteración pequeña. ¿Ah? Otra cosa importante es que hay que distinguir entre corrección y nuevo requerimiento. Yo cuando digo se para y se empieza de nuevo es porque un requerimiento importante cambia. Ahora, si aparece un error porque no lo detecté, eso no significa. ¿Sí? Entonces, la incorporación del cambio en el proyecto, de hecho, el mito no es cierto, sino que la clave está en la gestión del cambio. O sea, no es que no se necesita realizar gestión del cambio, sino en un proyecto donde hay muchos cambios, la gestión del cambio se vuelve una de las tareas más importantes. Mito número 7.
no es necesario realizar gestión de riesgos. Bueno, creo que ya lo mencioné más arriba, ¿sí? Los riesgos existen, los problemas se pueden producir, los riesgos no son solo de producto ni técnicos, que muchas veces sí están contemplados en las metodologías. De la misma manera que en un proyecto tradicional se requiere que alguien esté preocupado por qué cosas me pueden afectar en el proyecto y generarme problemas, y después los riesgos positivos, qué cosas pueden pasar que me pueden dar viento a favor y yo debo aprovecharlas, lo mismo hay que hacer en los proyectos aunque la gestión sea ágil, no importa si los requerimientos cambian o no cambian. Los riesgos, el mundo, el negocio va a seguir generándonos las mismas oportunidades y las mismas amenazas, y en aquel rol que yo les decía de Project Manager que no desaparece, deberíamos seguir gestionando estos riesgos. Mito número 8, como no hay un plan, no es necesario hacer tareas de Montevideo y de monitoreo, y tampoco hay indicadores que puedan usarse, porque como todos aquellos indicadores de desvío del plan y demás, no los voy a tener, entonces voy a ciegas, voy avanzando y vamos viendo cómo pasa. Eso tampoco es cierto. De hecho, todas las metodologías ágiles vienen con su propio set de herramientas. Yo les voy a mostrar ahora 2 o 3, solo para que vean y tengan ejemplos, de que se monitorea de una manera diferente, pero se monitorea de todas maneras. Por ejemplo, este sería la gráfica de velocidad del equipo, ¿sí? Básicamente, a la izquierda dice puntos desarrollados, el producto se estima en un determinado tamaño X, en el horizontal en general lo que van son las iteraciones, que como son normalmente de duración fija, también es una unidad de tiempo fija que se repite, y lo que se monitorea es cuánto producto el equipo va generando en cada una de las iteraciones. ¿Para qué hago esto? Y para 2 cosas. Primero, porque esa velocidad, que es cantidad de producto generado por unidad de tiempo, me ayuda a poder estimar la iteración siguiente cuánto producto voy a poder construir, ¿sí? Y acá tengo que tomar algunas decisiones que van a depender de cada uno de los contextos. Voy a poner un ejemplo. Para planificar la iteración siguiente, ¿uso la velocidad de la iteración anterior o el promedio de las velocidades de las iteraciones? Bueno, depende de las circunstancias. Por ejemplo, si estamos en un equipo nuevo que está arrancando con una herramienta nueva y demás, lo más esperable es que uno esté en un proceso de aprendizaje donde se encuentra con una curva ascendente, entonces uno estime que, como estamos en la parte creciente de la pendiente, lo más probable es que se repita la estimación anterior y no que se tenga un promedio con la estimación más baja de cuando el equipo inicialmente no tenía las capacidades. De a poquito se van desarrollando las capacidades y de alguna manera mi velocidad va aumentando hasta llegar a lo que yo le digo la velocidad crucero, que no es exacta, que no es fija, que tiene normalmente leves oscilaciones. Cuando uno arranca la velocidad crucero también a veces pasan estas cosas. No sé si llegan a ver acá cuando yo muevo el mouse, pero si no hay un círculo rojo ahí donde muestra donde hay una anomalía que es obvia. Y eso lo que implica es analizar qué fue lo que pasó, por qué se dio esa anomalía. Y a su vez decidir qué voy a hacer con la velocidad de la iteración siguiente. Probablemente usaré la de la anomalía, la meteré en el promedio o la ignoraré porque era una cosa muy excepcional. Bueno, todas esas definiciones de cómo usar la velocidad del equipo anterior para predecir la velocidad del equipo en las iteraciones futuras es una tarea muy importante de monitoreo. Después tenemos el Release Burndown Chart, que muestra la cantidad de historias o días ideales que restan para realizar en relación con las iteraciones pendientes por cumplir. ¿Esto qué significa? La línea verde es con mi velocidad actual en días ideales, es decir, si no pasara nada, ¿sí? Y por lo tanto la pendiente es la velocidad media, ¿en qué iteración yo terminaría los elementos que hoy tengo en el Product Backlog estimados? Los puntos celestes representan la realidad, que no siempre están alineados con la línea de velocidad ideal. Esto lo podemos complementar, por ejemplo, con esto, que de alguna manera trata de analizar
la evolución de ese product backlog. Es decir, a ver, yo estoy más cerca o más lejos del final. Y depende de cómo se me hayan ido agregando los requerimientos, ¿sí? Entonces, si se fijan, las barras azules hacia arriba son los puntos originales, las barras rojas hacia abajo implican aquellas funcionalidades que se pueden ir incorporando en cada una de la iteración, y la diferencia donde se van achicando una barra con otra, ¿sí?, es la cantidad de producto que se produjo anterior a la iteración siguiente. Y acá también de alguna manera vamos midiendo el tamaño del cambio. Cuanto más grandes sean las barras rojas, más dinámico y menos previsible es la evolución del producto. ¿Sí? Otro ejemplo son los parking lots, ¿sí?, que básicamente muestran para cada una de las iteraciones cómo voy en función del tamaño del producto que debería tener el total, lo que ya llevo hecho, lo que me va faltando, etc. Acá tienen otro en horas. ¿Sí? Otra herramienta de monitoreo interesante y que la diferencia del tradicional es el plan de versiones release. Uno con lo que tiene en el Product Backlog puede prever grandes hitos del proyecto. Que no va a ser una planificación detallada de cómo va, de cuáles van a ser todas las tareas y en qué momento se va a cumplir cada uno de esos hitos, porque es mucho trabajo para probablemente después tener que cambiarlo cuando cambian los requerimientos, ¿sí? Pero sí se puede tener un nivel general de decir, bueno, tenemos una idea que dentro de 3 meses vamos a tener un primer entregable con la funcionalidad del módulo de contabilidad. Después veremos adentro del módulo de contabilidad qué cosa ponemos y qué cosa no. Y después vamos a seguir con el módulo de compras y después vamos a seguir con el módulo de finanzas. Disculpen que mis ejemplos vengan del mundo del software. Son los que me salen más fácil. En el otro lado está parecido, es lo más parecido que tenemos al GAN de la planificación predictiva. Entonces, como pueden ver, definitivamente no se puede decir que no hay herramientas de monitoreo. Hay más, no los voy a aburrir. Con esto creo que les quedó la idea, para muestra basta un botón. Otro, todas las estrategias ágiles son metodologías, y todas las metodologías ágiles son o incluyen metodología de gestión. Scrum y las metodologías ágiles en general cubren las 9 áreas del conocimiento. Esto tampoco es cierto. Si bien las metodologías tradicionales de desarrollo de software como CMMI o alguna de las ISO como la 15504 presentan procesos que cubren todas las necesidades de los sistemas de información, las metodologías ágiles abarcan áreas complementarias entre sí. Por ese motivo, es posible aplicar varias de ellas en conjunto en un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, uno puede aplicar Scrum para lo que tiene que ver con la parte de gestión, pero usar XP, Extreme Programming, para lo que es la parte de implementación del producto, usar Agile Modeling para lo que es la parte de modelado de la solución, ¿sí? Puede utilizar distintas estrategias de licitar y documentar y validar los requerimientos, ¿sí? Como Design Thinking, o buscar alguna más tradicional, o usar historias de usuario, o usar distintas estrategias. Después, para validarla puede ser a través de documentación, como las metodologías más tradicionales, puede hacerse a través de prototipos en papel, o prototipos funcionales, o prototipos de interfase de usuario, en fin. Hay muchas maneras y muchas herramientas que van acá adentro. Por lo tanto, cuando hablamos de esto no hablamos de metodologías, hablamos de herramientas. A mí me hace acordar al mismo error que a veces tenemos cuando la gente habla de la metodología del PMBOK, donde lo primero que nos enseñan es que el PMBOK no es una metodología, sino un conjunto de buenas prácticas que pueden aplicarse en conjunto, y no todas juntas, sino las que corresponden a cada situación, para cada uno de los proyectos en particular. Entonces, en esta imagen, que después seguramente les dejen las PPTs a ustedes, van a ver para alguna de las metodologías cuáles de las áreas de construcción de productos, algunas cubren algunas más, otras cubren algunas menos, ¿sí?
Mito número 9. Es fácil manejar proyectos gestionados en base a metodologías ágiles. Si a alguno le tocó hacer un contrato para un proyecto que se iba a desarrollar con metodologías ágiles, que me cuente cómo hizo para hacerlo de forma sencilla. ¿Por qué? Porque un contrato establece obligaciones entre las partes y normalmente la obligación más fácil de explicitar es el entregable versus la contraprestación que viene a ser el pago, de alguna manera. Con todas las obligaciones conexas de las obligaciones del cliente para favorecer el desarrollo del proyecto y las especificaciones más técnicas de calidad, de gestión, de plazos, etcétera, que se le impongan a nosotros que somos el proveedor, que construimos el producto a través del proyecto que estamos ejecutando. El problema se me complica cuando yo no tengo un alcance predefinido sobre el cual firmar. ¿Sí? Y ahí es un poco más complicado. Hay unos mecanismos nuevos, yo di alguna charla sobre el tema, que si quieren en otro momento podemos conversar, ¿sí? Que son los que se llaman los contratos de alcance variable. Normalmente los contratos tratan de fijar todas las dimensiones, el alcance, el costo, el plazo, ¿sí? Y la calidad. Ahora, cuando hablamos de contratos de metodologías ágiles donde el alcance no puede definirse, es muy difícil firmar el contrato que no tengamos que estar haciendo constantemente adentro modificando el alcance. Entonces dejamos fuera del contrato el alcance y tratamos de especificar los otros tres. ¿Sí? Es decir, bueno, se terminan pareciendo estos contratos especiales a lo que ustedes conocen como los contratos de mantenimiento. Los contratos de mantenimiento ustedes contratan a una determinada organización que les asegura que les va a proveer determinado equipo, que les va a hacer el mantenimiento o el desarrollo evolutivo de determinado producto y que les va a dedicar X horas al mes o les va a cobrar tanto por hora y demás. Pero ustedes no especifican en el contrato de mantenimiento cuáles son las modificaciones al producto que van a solicitar durante el ciclo de vida del producto. Bueno, viene por ese lado, ¿sí? ¿Qué es lo que requieren estos contratos de alcance variable? Y bueno, requieren una relación de mucha confianza con el proveedor, requieren de productos que sean factibles de manejar de acuerdo a estas metodologías, y de alguna manera normalmente, para minimizar un poco los riesgos, se hacen por periodos cortos, de forma tal de que también sea de interés del proveedor generar un buen producto, para que se le renueve el contrato y entonces siga evolucionando también su negocio. ¿Sí? Bueno, y para terminar, entonces, las conclusiones que a mí me hace pensar esto son, primero, las metodologías ágiles no son una receta que sirve para todo, se debe evaluar en cada caso. Se puede hacer cosas igual de mal con metodologías ágiles que con las otras metodologías. De hecho, se pueden hacer peor. Dependen más de la gente. En general, y acá voy a ser muy cuidadosa, pero en general no aplica para proyectos muy grandes. Se adaptan mejor a entornos con requerimientos variables y a entornos muy cambiantes, de costo de cambio relativamente bajo, porque hablábamos de la comparación entre el puente y el producto de software o la campaña de marketing, ¿sí? Para tener probabilidades de éxito, como en todo emprendimiento, estas metodologías deben ser aplicadas en forma ordenada y sistemática y no utilizarse como excusa para no tener ni orden ni método. ¿Sí? Básicamente, no queremos ponerle un nombre bonito, como dice acá esta lámina que seguramente ven, no queremos ponerle un nombre lindo, moderno y que suena divino, a hacer las cosas mal, de la misma manera que la veníamos haciendo hasta ahora. Les dejo acá algunas referencias que pueden leer si les interesa más adelante. Y ahora sí, en principio creo que esto es lo que tenía para contarles y quedo abierta a los comentarios, reflexiones, sugerencias, preguntas, críticas y cualquier otro elemento que se les ocurra aportar. Mariel, muchas gracias. Excelente presentación. Yo creo que todos compartimos esa opinión. Muy pertinente con lo que estamos viviendo hoy en día. En la coyuntura actual, todo el mundo habla de agilismo.
pero muchas veces se confunden los términos, los conceptos. Y bueno, la gente hizo varias preguntas, no creo que alcancemos a verlas todas, sin embargo voy a resumirlas de Si la quieren mejor después manera las que posible. quedan afuera me las puedes mandar por mail. Ok, perfecto. Bueno, entonces iniciemos. Alejandro nos pregunta si un producto cada 2 meses no significa mayores costos por los constantes cambios por parte del cliente. Un tema importantísimo relacionado con los incrementos de costos que a veces se ven en nuestros proyectos ágiles. Probablemente sí, pero seguramente sean costos menores que si yo tengo que cambiar todo después que está construido un año más tarde. Ok, perfecto. Bueno, aquí hay un par de preguntas que las uní y están relacionadas, un segundito, por favor, entre sí. Bueno, ¿qué piensas de la necesidad de gestionar el cambio, no solo desde los requerimientos, sino desde la cultura organizacional que implica este trabajo? ¿Sí? Estoy muy 100% de acuerdo. De hecho, no en todas las organizaciones es posible implementar metodologías ágiles. Y voy a poner algún ejemplo. Proyectos con el gobierno, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá se llaman licitaciones, no sé cómo donde uno tiene que presentar una propuesta, y para presentar la propuesta tiene que presentar un costo, una planificación detallada, la especificación de las soluciones y demás. En ese contexto, si yo soy una empresa o un emprendimiento que estoy acostumbrado a trabajar con metodologías ágiles, es difícil que en este cliente, capaz que otros países tienen estados más flexibles, pero por lo menos acá en Uruguay, donde además hay toda una reglamentación de la forma en que el Estado puede comprar, donde justamente todas los requerimientos tienen que estar predefinidos y los criterios de selección también, es muy difícil en esos contextos manejar, por ejemplo, metodologías ágiles. Entonces, si yo quiero implementar metodologías ágiles en una organización, tanto la que construye el producto como la organización cliente tienen que tener una cultura que permita que estos proyectos tengan éxito. Y si yo quiero que en mi organización, que hasta ahora no utilizaba estas metodologías, empezar a utilizarlas, voy a tener que trabajar una gestión del cambio cultural. O sea que estoy 100% de acuerdo con el comentario. Ok, perfecto. César Mendoza nos pregunta, y nos dice, he pertenecido a una empresa en la que se requiere siempre entregas planeadas en el mediano y largo plazo, aterrizadas a compromisos contractuales. La alta gerencia antes podía confiar en la planificación de escenarios gracias a la gerencia de proyectos, entre comillas, tradicional. Con la metodología ágil se pueden dar tantos cambios que arruina todo el compromiso hecho con cada cliente. Es de mala aplicación de la metodología vendida como una panacea. Y Juan Salas también en relación al tema de contratos nos dice que nos pregunta cuál es el contrato adecuado para embarcarse en un proyecto de metodologías ágiles, tiempo y materiales o de precio fijo. Todo el tema contractual que está detrás de la metodología ágil. Seguro que los contratos de precio fijo no, porque los contratos de precio fijo, se podría llegar a hacer un contrato de precio fijo, pero el alcance debería ser variable. O sea, lo que nosotros necesitamos es un contrato que nos permita incorporar el cambio del alcance, que es algo que en definitiva tiene que ser de interés del cliente. Si el cliente me dice que no va a cambiar de opinión, no es necesario utilizar metodologías ágiles. El tema es cuando el cliente va a empezar a pedir cambios. ¿Qué pasa? Si yo tengo un contrato de precio fijo, donde las especificaciones detalladas forman parte del alcance que está descrito en el contrato, un contrato genera obligaciones que tienen que cumplirse sí o sí. Es decir, que si yo no hago lo que dice el contrato, por más que me lo haya pedido el cliente, estoy incumpliendo, y por lo tanto soy pasible de reclamaciones judiciales posteriores, ¿sí? Por incumplimiento de contrato. Entonces, si yo quiero poder incorporar el cambio, tengo que redactar un contrato de forma tal de que no quede atado el cumplimiento del contrato a una serie de requisitos predeterminados.
Y hay distintas maneras, ¿sí? Uno podría ser tener un alcance definido de alto nivel sin entrar en detalles, que es lo que muchas veces, muchas organizaciones a las que les exigen esto hacen. Dicen, bueno, esta es la idea que nosotros tenemos, manejamos un presupuesto y después vamos viendo cómo construimos algo que se alinee con esto, y no entramos en el detalle de los requerimientos. O si no, a la persona que preguntó cómo armar el contrato, que busque contratos de alcance variable, que es la nueva forma que se sugiere para este tipo de contextos, que va a encontrar mucho material, ejemplos y cosas de cómo se pueden hacer. Ok, perfecto, Mariel, gracias. Una comparación entre las metodologías ágiles y las metodologías tradicionales, llamarlos de alguna manera, nos introduce a ciertos fenómenos. Y César Mendoza nos pregunta, ¿qué hacer para que no se ridiculice ni se venda como obsoleta la metodología tradicional de proyectos como parte de los profesionales recién certificados en metodologías ágiles? ¿Cómo funciona esta dicotomía? ¿Cómo hacer entender que la convivencia de las dos es lo más efectivo? Bueno, primero tiene el PMI que lo va a apoyar, porque de hecho en todos los últimos congresos se estaba hablando fuertemente de las metodologías híbridas, lo cual significa, porque es como todo, el mundo es como pendular. Primero la metodología predictiva era todo lo que había que hacer. Después vinieron las metodologías ágiles y todos los que usábamos metodologías predictivas éramos obsoletos, anticuados, ridículos, una especie de carcamanes. Y ahora se vio que no todas las circunstancias aplican a lo que es agilidad absoluta 100%, y mismo desde las distintas posturas y desde los distintos actores de la gestión de proyectos se empezó a hablar de metodologías híbridas, que dice, bueno, en el mismo proyecto, a lo mejor determinadas actividades de las metodologías ágiles me van a aportar valor y otras de las disciplinas más tradicionales. Entonces ahí va la inteligencia de cada uno de cómo armar ese mix. Digo, PMI compró Discipline Agile, pero no discontinuó el PMBOK, porque muchas de esas estrategias, de hecho las hablamos, lo que tiene que ver. Eso por un lado. Y segundo, hay que ver el contexto de cada proyecto. Yo hace unos días fui a una conferencia de gestión de proyectos de la NASA, donde el proyecto había sido ir a reparar el Hubble, ¿sí? Que se había lanzado y que no funcionaba. Y los tipos tenían 3 días con X cantidad de horas para hacer la caminata espacial, donde tenían una determinada cantidad de cosas que tenían, tareas que tenían que llevar a cabo. Los tipos llevaron una planificación, que de ágil no tenía nada, ¿sí? Los tipos sabían cada día y a cada minuto del día cuál de las tareas iban a hacer, porque era la única forma, de acuerdo, después de mucho prever, de mucho practicar y analizar y demás, de asegurarse que iban a poder cumplir con ese alcance y que además las cosas se tenían que hacer en esa secuencia y en ese orden. En ese contexto, las metodologías ágiles no aplicaban. Lo mismo contaba el ejemplo de este señor que construía empresas, refinerías. En general, en las obras de lo que es construcción, una vez que se empezó a trabajar en los cimientos, el costo de cambiar es muy caro. Yo no puedo en el medio de la construcción de un puente decir que ahora en vez de 2 carriles lo quiero de 7, porque probablemente tenga que destruir todo lo que está hecho y el producto no pueda evolucionar. Entonces, en esos contextos donde reconstruir y modificar es muy caro o casi imposible, tiene mucho más sentido trabajar mucho más tiempo en determinar todos los requerimientos al principio para después construir el producto correcto, que decir, bueno, vamos a ver, el puente lo quiere colgante, y bueno, arranquemos con un puente colgante y en el medio vemos cuántos carriles. Eso es la cosa. Yo no soy ingeniera civil, pero me imagino que eso no debe quedar muy bien el puente. Entonces creo que la inteligencia pasa por decir, bueno, para construir el puente no, pero para trabajar sobre las etapas iniciales donde definimos cómo queremos que sea la estética y dónde tiene que estar y quién tiene que opinar, podemos trabajar, por ejemplo, en un ciclo evolutivo hasta construir el prototipo, que el prototipo sí puede ser que vaya incorporando requerimientos en forma variable. Entonces creo que cada disciplina y cada proyecto es un mundo, y cada project manager, que es un desafío nuevo que nos agregan ahora, debería, así como elige, cuando hacíamos tradicional, agarraba el PMBOK y decía, estas son las buenas prácticas que en este proyecto aplican y en este otro no, también ahora tiene como un mapa más amplio de herramientas que puede usar en distintos momentos del mismo proyecto o en distintas
actividades dentro del mismo proyecto. Ok, Mariel, un par de preguntas muy relacionadas entre sí y con el tema de business case. Víctor Cardoso nos pregunta si la TIR es también iterativa. ¿Cómo se puede presentar para aprobación de un proyecto cuya TIR puede variar? Sobre todo a la alta dirección, que es un desafío importante, darles a entender Sí. la filosofía que está detrás del agilismo. Y Guido Salazar nos pregunta, muy relacionada, es ¿a qué nivel de rentabilidad o en qué momento se debe continuar o abortar el proyecto? Bien. Como era la primera pregunta, era ¿cómo? Ah, lo del caso de negocio. Bueno, lo que Sí, normalmente uno hace en las metodologías ágiles en general, bueno, podrá haber excepciones, el objetivo final, el producto, la visión macro, el acta de constitución del proyecto, no varía en forma radical. O sea, si yo salía a construir un hospital, no voy a terminar construyendo una escuela, ¿sí? Con lo cual, en principio, uno podría decir, bueno, un caso de negocio de amplio margen se puede construir. El caso de negocio, además, normalmente siempre se construye antes de tener los requerimientos detallados, con lo cual, en principio, que después yo aplique para la gestión de los detalles las metodologías ágiles, no debería afectarme demasiado el caso de negocio. Ahora, en ese devenir de las iteraciones, aparecen requerimientos que cambian radicalmente el objetivo del proyecto. Si en ese devenir de las iteraciones aparecen requerimientos que cambian radicalmente el objetivo del proyecto, bueno, ahí es lo mismo que en un proyecto tradicional, tenemos que parar y volver con el sponsor, porque el proyecto al que nos están dirigiendo los requerimientos no es el mismo para el que nos habían aprobado el caso de negocio. Excelente, Mariel. Bueno, no sé si te parece, abrimos los micrófonos para que el público pueda hacer algunas preguntas directas. Posteriormente entraría don Luis a cerrar. 2 minuticos, 3 minutos, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy buena tu intervención y la verdad yo no soy muy experto en metodologías ágiles y me aclaró una serie de dudas. Sin embargo, tengo una pregunta muy puntual. ¿Podríamos afirmar que las metodologías ágiles no aplican entonces para proyectos de construcción de obras civiles y que más bien para esos proyectos las que realmente aplican son es la tradicional? Mirá, yo soy ingeniera de software. Sería muy atrevido de mi parte decirte si aplican o no aplican en una disciplina que no es la mía. En teoría, parecen más el tipo de proyectos donde aplicarían mejor las metodologías tradicionales por lo que tiene que ver con el costo del cambio. Pero ya te digo, yo he ido a conferencias donde muestran cómo usar algunas de las estrategias de la gestión ágil dentro de proyectos de construcción. Hay que buscar cuál es el lugar o el nicho del proyecto donde realmente tienen sentido y donde no. ¿Sí? Hay ciertos requerimientos que una vez que la estructura de un edificio está armada, o sea, si yo hice una casa, no puedo en la mitad del proyecto decir que quiero que sea un edificio. Pero a lo mejor, dependiendo de cómo se haya hecho el contrato, las terminaciones puedo ir negociando sobre la marcha si van a ser de mármol o de madera. La verdad que es un poco atrevido de mi parte hablar de esto. Creo que habría que preguntarle a alguien que se dedicara a la gestión de proyectos de construcción si ha logrado o no. Es el ejemplo que normalmente se usa como el más duro y el más difícil de aplicar este tipo de metodologías. Buenas noches. ¿Quién habla? Ahí lo escuchan. Buenas noches. Un par de preguntas, por favor. Uno es... Dos preguntas más. Gracias, señor. ¿Qué debilidades crees que pueda tener la metodología ágil? Y la segunda es... Perdón que no escuché. Las debilidades que pueda tener en las metodologías ágiles. Y la otra es todo el tema de lecciones aprendidas y documentación, ¿en qué parte van? Bien. Primero, las debilidades más importantes es creerse los mitos que acabamos de desmitificar.
¿sí? Si hacemos todas esas cosas que yo iba mencionando, probablemente hagamos un muy mal proyecto, ¿sí? Si no gestionamos los riesgos, si no gestionamos bien el cambio, si no tenemos el proyecto adecuado, el equipo adecuado, el cliente adecuado, la cultura adecuada, si las personas no conocen cualquiera de las distintas metodologías que van a tener que aplicar, si no se les dan las estrategias, o sea, hay un montón de cosas que pueden hacer fallar a un proyecto ágil. De hecho, es más fácil hacer fallar un proyecto ágil que un proyecto tradicional que se apoya, por eso el proyecto tradicional decía que daba más seguridad, donde depende menos de las personas y más de los procesos. Si una empresa o una organización tiene buenos procesos con los que normalmente construye sus productos y los replica, es más, y además hace una buena ingeniería de requerimientos inicial y después diseña un producto adecuado, si el proyecto no está en un contexto de cambios importantes y frecuentes, ¿sí? De la competencia, del mundo, de la realidad, de la tecnología, etcétera, etcétera, probablemente le vaya mejor con una metodología tradicional y falle mucho más en una tecnología, en unas metodologías ágiles. Por eso les digo, de alguna manera yo en una de las conclusiones decía, con las metodologías ágiles se puede hacer las cosas mal, y de hecho se puede hacerlas peor que con las tradicionales si uno no las aplica bien. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Lecciones aprendidas. Lecciones y documentación. aprendidas. Casi todas las metodologías ágiles tienen al final de cada una iteración una instancia donde, yo les decía, se reflexiona sobre cómo mejorar el proceso, ¿sí? En Scrum se llama la Iteration Review. Retrospectiva. La retrospectiva. Gracias. En esa reunión retrospectiva, la retrospective meeting, lo que se hace es analizar hacia atrás qué se hizo, qué resultados dio, qué se podría mejorar y obtener lecciones aprendidas. La diferencia, a lo mejor más importante, es que en lugar de obtener las lecciones aprendidas para el proyecto siguiente, como es en las metodologías más tradicionales, nosotros acá generamos lecciones aprendidas para la iteración siguiente y las aplicamos inmediatamente. Excelente, Mariel. Sí, sí. Una última pregunta, si estás de acuerdo, y viene don Luis. ¿Cómo ¿Te no? parece? Mariel. Como ustedes digan. Bueno, la última entonces. Ok, yo quisiera hacer una pregunta. Buenas noches, Mariel. Mi nombre es Luisa. Buenas noches. Mariel, ¿cómo hacer para balancear entre la evaluación individual que uno quisiera hacer a las personas del proyecto? En el caso específico, tú no quieres ser ingeniero de software, entonces en desarrollo, de qué tan bien lo está haciendo, de cuál es la calidad de los desarrollos, que no genere una cantidad de bugs, que haga un código bueno, etcétera, etcétera, frente a lo que promueven las metodologías ágiles de las evaluaciones deben ser al equipo. Bien. Qué buena pregunta. Yo creo que internamente dentro del equipo, en esas reuniones de retrospectiva donde se analiza lo que pasó y lo que se hizo bien y los aspectos a mejorar, deberían detectarse también las distintas debilidades de los miembros del equipo, a lo mejor con la filosofía de apoyarlos para ayudarlos a superarse o asignarle otro tipo de tareas para la que esté mejor preparado y buscar ese tipo de cosas. Pero la verdad no hay nada en la bibliografía que yo haya leído, por lo menos, que haga mención específica de ese tema. Así que la verdad que te felicito porque es una muy buena pregunta. Gracias, Mariel. Le doy paso a don Luis Sepúlveda, quien va a cerrar. Mariel, muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, casi 300 personas, muy conectados y con un tema súper interesante. Bueno, pues muy interesante la presentación. Comparto los 9 mitos que acabo de comentar Mariel. Estoy de acuerdo, creo que muy aplicables. Pues yo soy una persona de oil and gas, de la industria dura, y creo que estas aclaraciones son muy válidas para los que estamos en la industria dura con respecto a la convivencia que tenemos que tener con la gestión ágil. Y pues hay una frase que yo les recuerdo a mis alumnos en la universidad, que les digo que recuerden que el primer gerente de proyectos que hubo
y que fue predictivo fue Dios. Dios creó el mundo en 7 días. El primer día hizo la luz, el tiempo, el espacio. El cuarto día ya estaba creando el sol y la luna. El sexto día estaba creando el hombre y el hombre y los animales. Y el séptimo día descansó. Y realmente tuvo que ser muy predictivo y no tenía oportunidad de hacer backlogs. Entonces creo que la gerencia de proyectos empezó siendo predictiva y para muchos proyectos nuestros que hacemos siguen siendo muy aplicable el mundo predictivo. Nos toca es convivir con ser híbridos. Creo que es algo que tenemos que todos empezar a convivir porque tanto en cada gestión, tanto en el agilismo aplica, así como explicó María, aplican eventos de predictividad y gestiones de predictividad, y en la gestión predictiva también aplican hay oportunidad de aplicar herramientas ágiles. Entonces creo que la charla estuvo muy de acuerdo con las inquietudes que podemos tener muchos, y esa aclaración fue excelente. Por eso pues le agradezco a Mariel su intervención, fue una excelente presentación, y adicionalmente quiero recalcar que la introducción me llenó de emoción. Yo conozco Uruguay. Uruguay es un país hermosísimo. Tuve la oportunidad de conocer Colonia, conocer Montevideo, conocer Punta del Este, y yo creo que hay 2 recuerdos que siempre me quedan en la vida, que es la Casa del Pueblo, creo que hoy se llama hotel, y por qué la bandera de Uruguay tiene el sol, porque realmente el sol de Uruguay es algo increíble, es diferente. Aquí los colombianos no nos imaginamos lo que es el sol de Uruguay hasta que vayamos a ese país, y te felicito, es un hermoso país. Entonces creo que la introducción tanto como la conferencia fueron excelentes. Muchas gracias, un honor tenerte en este espacio, y seguramente esperamos que no sea la última vez que nos apoyes, y esperamos seguramente tener más momentos para compartir contigo y con tu país otros instantes de conferencias y charlas. Muchas gracias, y por eso en nombre del capítulo te queremos dar este certificado que dice el PMI Bogotá Chapter, certifica que el señor Mariel Feder participó en calidad de conferencista en el Tour Virtual Sudamérica segunda temporada el día 12 de mayo de 2020, compartiendo la sesión Mitos y Leyendas de Gestión Ágil en representación del capítulo Montevideo, Uruguay. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un honor. Mariel, fuiste muy amable y muchas gracias, excelente presentación. Un aplauso desde cada uno de nosotros, y nada, nos vemos el día de mañana, que también tenemos nuestro tour virtual. Mañana, que estamos a 13, el tema va a ser innovación y proyectos, desplegando el valor estratégico de la innovación a través de las acciones concretas dentro de los proyectos. Ezequiel Caján nos acompañará desde Argentina, y bueno, nos vemos en este tour virtual segunda temporada. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias a todos. Muy amable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.